A veces, dar el siguiente paso no es fácil. Nos llenamos de miedo y las dudas nos rodean. Las caídas llegan y las fuerzas parecen desaparecer. Sentimos que no podemos más. Pero es justo ahí, cuando en medio de todo hay una voz que nos llama. Vemos una mano que nos recuerda que no estamos solos. Nos dice que podemos confiar y sentirnos seguros. Ahí es cuando podemos decir, decido seguir. Decido seguir, es la serie en la que estamos. Decido seguir a Jesús porque seguir a Jesús es lo mejor de la vida. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero muchas veces no entendemos realmente a cabalidad lo que implica seguir a Jesús. Por eso hemos estado hablando de algunos personajes aquí en esta serie que tuvieron encuentros con Jesús y muchas veces asumimos muchas cosas. Por eso hoy quiero que pensemos en lo siguiente, en la necesidad de cambia tu camino, y para esto quiero que pensemos en que es necesario desaprender para aprender. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida hemos aprendido muchas cosas, no todas, pero muchas cosas mal. Usted me dirá, no. Sí, ¿sabe por qué? Porque somos personas quebradas, rotas, que venimos de familias que han sufrido. Usted me dirá, mi familia es perfecta. Mire, toda familia tiene historias para contar. Cuando usted coge confianza con alguien y comienza a hablar de su historia familiar, hay historias para contar. Y somos el resultado de todo esto. Familias disfuncionales, padres separados, gente que se suicidó, alcohólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso llega a meterse en nuestro corazón, en nuestra mente. Llega a ser parte de nuestro trasfondo. Y en momentos críticos de la vida aparecen. Por eso necesitamos cambiar de camino, desaprender para aprender en muchas áreas de la vida. Muchos matrimonios sufren porque arrastran aspectos de su pasado. Cómo era su padre, cómo era su madre, cómo era el matrimonio de sus padres. Por eso en consejería prematrimonial tratamos de ver las historias de vida, porque nadie llega con la hoja de vida en blanco, llega con una maleta de aspectos que va a reproducir en la nueva vida de casados. Hay personas, cuando usted ve personas que sufren, personas, por ejemplo, por poner un ejemplo, personas tacañas. Uy, esos tipos son tacaños, son como decimos, devotos de la Virgen del Puño, ¿sí? Uy, pero así. Uno dice, qué tipo tan tacaño. Y cuando uno ve su historia de vida, ve una historia de dolor y quebranto. Cuando uno ve a un tipo mujeriego, que es un perro cochino, y las mujeres lo ven y dicen, desgraciado, ¿sí? Y cuando uno ve la vida de esta persona, ve una historia de dolor y de quebrantos. Todos tenemos historias de dolor y de quebrantos. Y muchas veces arrastramos esas cosas y vivimos con amarguras y dolores dentro del corazón y lo reflejamos en las relaciones aún más cercanas. Por eso la familia sufre, por eso hay tanto divorcio también. Y la familia sufre, ¿por qué? Porque hay corazones rotos y necesitamos desaprender muchos aspectos para poder aprender. Y cada uno de nosotros deberá tener la humildad, la sensibilidad para saber en qué. ¿Y sabe qué? Esto también sucede en los aspectos espirituales. Por eso quiero decirle, un seguidor de Jesús debe desaprender para aprender muchas cosas. Porque alguien llega a Jesús, conoce de Jesús, lee la Biblia, se encuentra con Él, su vida cambia. Y qué emoción y qué chévere. Pero comienza a caminar con Jesús y luego se da cuenta que hay aspectos que debe cambiar también. ¿Cómo qué? Por ejemplo, miren, hay personas que a veces vienen fielmente todos los domingos. Qué bueno, los felicito. Pero hay gente que dice, no, cuando no voy un domingo me va mal en la semana. ¿Quién le dijo eso? O hay otros que leen la Biblia todos los días, me parece bien, lo felicito, qué bueno. Pero no que diga, el día que no leo, me va mal. Porque ahí se convierte la lectura de la Biblia y el tiempo con Dios en un devocional. O hay gente que ofrenda generosamente, como nos decía Pili hace un momento. Gracias a Dios por quienes dan y hacen posible que la iglesia avance. Pero no que alguien diga, yo doy porque cuando no doy, no vendo. O como enseñan a veces algunos, dé, porque es una semilla para que Dios le devuelva, como si Dios fuera una financiera.
¿Se dan cuenta que hay aspectos que se meten en la vida que llegan a ser negativos? Que pensamos porque arrastramos aspectos del pasado y muchas veces hasta leemos mal la Biblia en muchos aspectos. Por poner solo un ejemplo sencillo, hay un texto que es muy precioso, Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y antes de eso dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y uno pregunta: ¿quién es el ladrón? Y la gente dice: el diablo. No, no es el diablo. Lea el contexto bíblico y va a ver que tenemos que leer y acercarnos a la palabra de Dios con mayor respeto. Y una cosa, miren, mientras más viejo soy espiritualmente, o sea, más años, tengo 20 años de conocer a Jesús, 30 años, o en edad, más nos cuesta desaprender para aprender. Hay más resistencia al cambio y más aferrarnos a lo que yo aprendí. A mí me criaron así. ¿Sí has escuchado esa frase? ¿Cierto? A mí me enseñaron así. Y así pasa aún con aspectos espirituales. Cuando yo conocí a Jesús, hacíamos esto. Sí, tranquilo, hoy se puede hacer otra cosa. En nuestra mente tratamos de encasillar a Dios y como que Dios tiene que ser como yo me lo imagino, o como me lo han enseñado, o como mi trasfondo me atrae. Gentes que han tenido papás muy duros, estrictos, rígidos, se imaginan a Dios así. Otros que han tenido papás bonachones, relajados: mi hijito, haga lo que quiere. Le dicen: Dios es padre. Ay, Dios debe ser así. Me llama la atención que en Ezequiel, y vamos a hablar un ratico de él después, el profeta aparece en una época cuando el pueblo está pecando. ¿Y saben una frase que se repite más de 60 veces en Ezequiel? ¿Saben lo que dice? Dice: sabrán que yo soy el Señor. Esa frase de ustedes no saben quién soy yo, mire, aparece en Ezequiel. Dios dice: sabrán quién soy yo. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? Ustedes que están andando como les da la gana van a saber quién soy yo, porque Dios los va a juzgar. Y aquellos que están sufriendo, les dice también: yo voy a restaurarte y vas a saber quién soy yo. O sea, muchas veces aparece la frase: y sabrán quién soy yo. Yo no sé si su papá decía, mi papá a veces cuando uno molestaba de pequeño y sobaba, bueno, pequeño siempre he sido de niño, sobaba y sobaba. El viejo tenía una frase: no me busque porque me encuentra. Yo no sé si su papá, alguno era solo, sí, hay varios, ¿cierto? No me busque, y eso significa que no moleste porque le doy. Y en esa época nos daban, ¿sí? Hoy no se le puede dar a nadie porque luego el chino termina hasta demandando al papá. Hoy es al revés, el chino le da al papá. Va a tocar formar una sociedad protectora de padres, ya no de animales, ¿sí? Y van a terminar los papás demandando a los hijos por abuso y maltrato. Pero miren, esta expresión: sabrán quién soy yo. Dios, porque Dios necesita ser conocido. Y nosotros a veces presumimos que ya conozco todo de Dios. Y saben, eso le pasó a un personaje en la Biblia, en un texto muy conocido, un hombre que se llamaba Nicodemo. Y es un texto que muchos lo conocen de pronto y dirán: ¡ay, Nicodemo, yo sé quién es! Miren, Nicodemo era un hombre religioso de la época, un doctor de la ley, un fariseo, un experto en la interpretación de la Biblia. En términos actuales diríamos: había hecho escuelita, había pasado por seminario, era un hombre prominente, un dirigente, un líder. Y esta persona, intérprete de la ley, conocedor de la Escritura. ¿Quién más podría decir alguien conoce de Dios que Nicodemo? Este va a buscar a Jesús de noche. Y ahí también hay algo que la gente dice: ay, de noche para que nadie se dé cuenta. Sí, es probable, pero miren, de noche se daban las tertulias académicas y los rabinos se encontraban para hablar y discutir. Pero quiero que pensemos en esto: un seguidor de Jesús debe desaprender, y creo que esto es continuo. No es que yo ya desaprendí y ahora aprendo. Creo que tú y yo continuamente tenemos que estar en este proceso de desaprender para aprender. Continuamente. Y necesitamos del Espíritu de Dios que nos ayude, porque si tenemos a Jesús, Él vive en nosotros, y necesitamos de otras personas que nos digan lo que necesitamos oír, no lo que quiero oír. Y ahí viene un tema bastante álgido en nuestra cultura bogotana, que la gente a veces no quiere decir nada para no meterse en líos. Ni las parejas, ni los padres con los hijos, y se echan la pelota. Dígale usted que es la madre, dígale usted que es el padre. ¿Se ha escuchado casos así? Cualquier parecido con la... Y ahí hay algo que a mí me preocupa. Siempre que hay algo bueno dicen madre. ¿Se han dado cuenta? Si alguien es buena gente, es una madre. El mejor pan, pan de masa madre. Las mejores células, células madre. ¿No hay nada que sea padre?
No hay nada que sea padre. Rosita me dice, ay, es que madre es la que da vida. ¿Y el padre no da vida? Nuestro Padre Dios da vida. ¿Por qué no dicen células padre o pan de masa padre? ¿Sí? El día de la madre es especial para nosotros. El día del padre, eso vaya a ver dónde celebra. Miren, un seguidor de Jesús debe continuamente desaprender para aprender. Y quiero que pensemos en eso. ¿Qué estamos desaprendiendo y qué estamos aprendiendo? Y si alguien me dice, yo ya sé mucho, es que creo que hay mucho para aprender entonces. Porque este hombre, Nicodemo, tuvo que aprender muchas cosas. Y miren lo primero, y quiero mostrarle algunas. Tuvo que desaprender para aprender el concepto del gobierno de Dios. El gobierno de Dios, pero al reino de Dios aparece en la Biblia. Yo lo pongo aquí con una palabra más actual, gobierno. ¿Por qué? Porque vea lo que pasa. Vamos al texto bíblico. Miren, había un hombre llamado Nicodemo. ¿Qué era? Un líder religioso, judío, de los fariseos. Los fariseos hoy pensamos siempre como algo feo y malo. Los fariseos surgieron con un buen propósito, ser celosos guardianes de la palabra de Dios. ¿No les parece bonito eso? Cuidar que la palabra de Dios se cumpla. Y en ese buen ánimo y buen deseo pusieron un montón de leyes y tradiciones y cosas para cuidar, como también nosotros lo hacemos de pronto familiarmente. Tenemos la tradición, no sé, que cenamos todos juntos en la noche, o en Navidad está toda la familia junta. Hay tradiciones que son bonitas, las tradiciones no son malas, somos un pueblo de tradiciones, pero cuando la tradición está por encima del espíritu, de lo que debe gobernar la vida, los valores y principios de Dios, hay problemas. Ese era un hombre, un líder, un hombre importante y probablemente hasta rico también, pudiente, influyente, poderoso. Vale decir, ¿quién podía meterse con Nicodemo? Una noche fue a hablar con Jesús y como le dije, siempre deducimos la noche para que nadie lo vea. Es probable, sí, pero recuerden también que en la noche eran momentos de tertulias académicas. Rabí le dijo, miren cómo se le dirige a Jesús. Y me llama la atención porque muchos critican a Nicodemo. Un fariseo cochino que fue de noche a buscar a Jesús para que nadie lo vea. Tuvo el valor de buscar a Jesús. Tuvo la humildad de buscar a Jesús. Él, que podríamos decir sería un sabelotodo, tuvo la humildad y le dice, todos sabemos que Dios te ha enviado, ¿para qué? Para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Miren lo que está diciendo, las señales milagrosas, si no hubiera señales, entonces no. Acá hay un aspecto importante, mire, esto de señales aparece en Juan varias veces, 7 señales. Las señales apuntan a alguien, apuntan a Jesús, es Jesús el importante, a quien está apuntando la señal, pero la gente muchas veces se queda en la señal. Y él está aquí resaltando la señal. Y esto que va a buscar a Jesús de noche, hay otro aspecto importante para tener en cuenta. El evangelio de Juan, el evangelista Juan, juega mucho con esto de la luz, de día y de noche. La luz y la oscuridad, las tinieblas y el día. Todo el evangelio está jugando con esto, hablando de la vida con Dios y sin Dios. Y acá habla de señales, noche y día, tinieblas, oscuridad y luz y día. Pero miren, quiero que sigamos leyendo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, el gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Llama la atención la respuesta de Jesús. ¿Usted cómo responde cuando alguien viene y le dice, doctor o ingeniero o lo que sea, ¿sí? Usted es una persona importante y prominente aquí en la ciudad? No se queda como, muchas gracias. Jesús no le dijo, bueno, Nicodemo, veo que vas bien. No, lo para de una manera que podría parecer hasta grosera, ¿sí? Que le dice, tú eres el que ha venido a enseñarnos, y le dice, si no naces de nuevo, estás friquis mortis, no hay nada que hacer, estás en la olla. Y este tipo responde, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible? Y aquí surge una pregunta, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Una persona me decía, ¿cómo se come eso? Reino de Dios, ¿dónde está? ¿Qué es? No estamos en una época de reinado, sí, a no ser en España, en Inglaterra, bueno, reino. ¿Saben qué es el reino de Dios en pocas palabras? ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios, como se los puse. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es el gobierno colombiano? Dígame, el gobierno colombiano. Una definición, no googleé, simplemente piense, el gobierno es la autoridad, las leyes, los principios, las instituciones,
La Constitución, así es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios tiene leyes, tiene principios, tiene una constitución, por decirlo así, que es la palabra de Dios, que rige el gobierno de Dios. ¿Qué es el gobierno de Dios? Es donde Dios gobierna con base a sus principios, a sus valores, a su palabra, y tiene una institución que es la iglesia. Y ver el reino de Dios es que yo pueda ver a Dios gobernando en todos los aspectos de mi vida, en mis finanzas, en mis pensamientos, en mis relaciones, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, en la iglesia, en todo. ¿Sabe qué pensaba Nicodemo? Nicodemo estaba pensando en el reino de Dios y él estaba pensando en cuándo vamos a ser liberados de la opresión del gobierno romano. Es decir, en otras palabras, él estaba pensando en su necesidad más sentida, en la necesidad más urgente. Me llama la atención en esta serie, no sé quiénes han visto The Chosen. ¿Han visto algunos? Es buena, muy buena. Realmente es lo mejor que ha salido en cuanto a películas de Jesús, porque en Semana Santa esas películas de Jesús son aburridoras y más malas. Sale un Jesús todo, hasta de espaldas a veces, con una voz de ultratumba. De cierto te digo, ¿sí? Esta de Chosen es muy chévere, de verdad, muy buena. Y en el episodio de Jesús con Nicodemo, que por cierto es una interpretación, pero creo que hay muchas cosas muy acertadas, aparece Nicodemo con ese ánimo humilde de descubrir, inquieto, y le pregunta. Y en un momento le dice, no tiene que ver con Roma, no tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Y Jesús le dice, te hablo de algo mucho más importante. Y quiero que pensemos aquí en algo. Muchas veces los problemas que tenemos, y todos tenemos problemas, ¿o no? ¿No tienen problemas? Todos tenemos. ¿Usted tiene algún problema tiene en este momento? Está agarrado con la esposa, está agarrado con el hijo, está agarrado con la suegra, si es relaciones. Si es de plata, está debiendo algo, o tiene mucha plata y no sabe qué hacer con ello, ¿sí? Estos problemas son menores, ¿cierto? Pero yo los conozco. Hay gente que sabe, no sé qué hacer con esta plata. Yo le digo, entréguelo a la obra del Señor, pero a la gente le cuesta, porque como el joven rico apegado al dinero. Pero miren, todos sufrimos con algo, enfermedad o algo. Ellos sufrían la opresión del gobierno del imperio romano. Y lo que quiero decirles con el gobierno de Dios, que muchas veces estamos tan agobiados por la necesidad urgente que no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces, escúcheme bien, buscamos a Dios por interés. Un ejemplo de eso es la oración. ¿Se ha puesto a pensar cuándo más oramos? Llega el médico con el hijo y le dicen, tengo una mala noticia. Usted comienza a orar como un loco. Tenemos que hacerle exámenes a su hijo. Bendito, pone a orar a todo el mundo, oren por, ¿sí? Y comenzamos a ayunar, a orar, a pedir. Y ahí sí vamos a la iglesia. ¿Sí? Yo recuerdo un hombre que a la niña le diagnosticaron leucemia. Ese hombre que era alejado de Dios, llegó a la iglesia, venía, se sentaba en primera fila, vengan a orar los enfermos, venía, oraba, hacía de todo, porque se dan cuenta que nuestro concepto del reino de Dios es buscar a Dios cuando hay una necesidad. Y usted dirá, yo soy fiel, pero siendo fieles, ¿cuándo oramos más? Cuando hay un problema. Y buscamos a Dios por interés. Hay un autor, John Mark Comer, dice lo siguiente, miren, quiero que piensen en esta frase. Lamentablemente, muchos de nosotros, es un pastor el que está hablando, un teólogo, y él se incluye. Lamentablemente, muchos de nosotros todavía vemos el seguir a Jesús como un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? Ser feliz. Claro, como hemos dicho, separados de Jesús nada puedo hacer, y como yo quiero hacer mucho, quiero estar con Él, pero por interés. Miren, la frase termina. La recompensa por seguir a Jesús es Jesús mismo. La recompensa por seguir a Jesús es Jesús mismo. ¿Qué tenía que desaprender Nicodemo? Que no es por las señales que está haciendo. No es por la necesidad de liberarme del imperio romano y la opresión y la situación que estaban viviendo, la situación política. No, hay muchas cosas más como tú y yo tenemos que aprender hoy. Dios es más grande de lo que nos imaginamos. Y a veces podemos sentirnos más justos que otros. ¿Saben que ese es un gran problema? Por ejemplo, en el servicio animamos a que todos sirvan. Una manera de crecer es sirviendo. Pero ¿sabe qué pasa cuando no tengo un corazón sano? Comienzo a servir y encuentro en el servicio mi realización personal. Es un mal concepto del reino de Dios, del gobierno de Dios, porque yo sirvo en el reino de Dios para que otros crezcan.
no sirvo para mí. Y es lo que cada uno debe cuidar. Pero si no tengo un corazón sano, comienzo a traer mi dolor a lo que estoy haciendo. Qué importante pensar, el fin es Jesús mismo. Decido seguir, una persona que decide seguir a Jesús, lo que debemos hacer es trabajar en tener un pasado restaurado, para que mi pasado no me persiga, para poder disfrutar el presente aún en medio de los problemas y poder tener un futuro en paz sabiendo que mi vida descansa en sus manos. Pero cuando arrastramos cosas del pasado tratamos de meterlo hoy porque no tenemos un pasado sano. Pero miren, hay más cosas que quiero que podamos notar aquí en nuestro amigo Nicodemo. Desaprender tradiciones para aprender verdades espirituales trascendentes. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, miren. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace ¿de qué? Agua y del Espíritu. Mete dos variables allí que uno dice, ¿a qué se refiere? Algunos dicen, ¿el agua será el bautismo? No, no está hablando de eso. Y del Espíritu, bueno, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La pregunta que uno se hace acá es, ¿qué es lo que estaba entendiendo Nicodemo cuando escucha esto? No nosotros, primero hay que entender qué es lo que recibía él, ¿sí? Vean, sigo leyendo. Dice, ¿cómo es posible todo esto? O sea, no entiende Nicodemo. ¿Cómo es posible? Un doctor de la ley, un teólogo, o sea, no entiende. Preguntó Nicodemo, Jesús le contestó, tú eres respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿De qué le está hablando Jesús? Que Jesús le dice, tú deberías saber. ¿Qué es esto de agua y el Espíritu? Miren, cuando Jesús estaba hablando de agua y Espíritu, y ojo con esto, el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje anclado en el Antiguo Testamento. Hay personas que me dicen, yo solo leo el Nuevo porque es más chévere, el Antiguo es muy difícil. El mensaje del Nuevo está anclado en el Antiguo. Y cuando Jesús le está hablando a él de agua y Espíritu, le está haciendo referencia a enseñanzas que él debía conocer muy bien. ¿Y cuáles? Solo quiero que vean este texto en Ezequiel, miren. Ezequiel 36, 25 dice, los rociaré ¿con qué? Con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Miren, este texto, miren, este texto es muy clave. Otra vez, Ezequiel, ¿saben qué época escribe este profeta? Le escribe, Ezequiel y Daniel son dos profetas que aparecen durante la época del exilio. ¿Qué época es esa? La época en que el pueblo de Dios fue llevado a cautiverio por causa de su pecado, y escúchalo bien, Dios los castigó. Dios nos ama, pero Dios también castiga. Sí, Dios disciplina. Nos cuesta escuchar eso. Y Dios disciplinó a su pueblo por el bien de su pueblo, no porque Dios lleno de ira tenga para que reciba. No, Dios los disciplinó para corregir y corrigió al pueblo. Y el pueblo sufrió durante la corrección porque toda disciplina es dolorosa. Y el pueblo cuando estaba sufriendo, Ezequiel les habla, y por eso aparece la expresión y sabrán que soy el Señor. Les dice, los rociaré. Después, ahora están sufriendo, pero ojo, hay esperanza. Cuando Dios disciplina, cuando Dios castiga, Dios también da esperanza. Los profetas daban el fuete, como quien dice, pero también daban el ungüento, la cremita para calmar. Y aquí Dios los juzga, pero también les dice, hay esperanza porque Dios restaura. Y le dice, con agua pura quedarán purificados, los limpiaré, ojo con esto, de todas sus impurezas e idolatrías. Creo que aquí debemos pensar lo que debía entender Nicodemo y debemos entender nosotros, que cuando uno decide seguir a Jesús, Dios tiene que limpiar nuestra vida, limpiar nuestro pasado, limpiarnos completamente, nuestra conciencia, para que yo pueda disfrutar la vida. Y la pregunta aquí es que, ¿de qué cosas todavía tiene que limpiarme? Tantas dificultades que hay en el ser humano es porque arrastramos muchos dolores de nuestra historia de vida. Y ahora sí, vean lo que sigue. Dice lo siguiente, en el versículo que sigue, dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo, ¿en qué? Entre ustedes. Eso es lo que Nicodemo debía saber. Y pregunta, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y para siempre. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba a las personas por una época, por un periodo, para un propósito específico. Aquí es para siempre. Y en ustedes, y miren esto que es monumental, ojo,
Si usted se durmió, despierte aquí, por favor. Mire, y haré que sigan, ¿qué? Y obedezcan mi ley. Esto es el evangelio. No es que yo tengo que hacer, no es que yo tengo que perdonar, no es que yo tengo que dar, no es que yo tengo que servir, no es que yo tengo que orar, es que Él va a hacer, haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Eso es vida. Lo otro es religión, que lo hago porque me toca. ¿Qué diferencia cuando uno hace las cosas por amor? Qué rico cuando la gente se casa y por amor hace de todo. Como muchas veces lo hemos dicho en son de chiste, uno está tan enamorado que hasta puede casarse, ¿sí? Pero cuando el amor se apaga, ya no hay motivación para nada. Cuando uno está con Jesús, viviendo la verdadera vida, ese amor hace que uno viva la vida que Él quiere que yo viva. Por eso cuando llegue el momento y de pronto pasa en la vida, y me ha pasado, nos pasa, que uno dice, ay Señor, y la vida se puede convertir como tediosa. Uno debe revisar las bases de eso. No hay mejor manera de vivir la vida que enamorado de Jesús y su palabra, y enamorado de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que Dios nos ha dado. En vez de quejarnos y lamentarnos por lo que no tenemos, es cuando podemos decir, Dios, gracias. Y aún en los momentos de pérdida, en vez de quejarnos, Señor, ¿por qué se fue? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué tal cosa? Dios, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Puedo confiar, hay un amor más grande. Otra vez, volviendo al ejemplo del enamorado. Está tan enamorado que yendo a la casa de su amor, en el camino lo atracan, pero él llega igual enamorado, no se devuelve a la casa. Cuando uno está enamorado hace de todo. Por eso, qué precioso vivir la vida cuando uno vive en una relación profunda con el Señor. Y el evangelio es esto, haré que sigan. No es que tengo que obligar a alguien. Por eso lo que queremos en la Confra es inspirar a la gente a seguir a Jesús. Todos son bienvenidos. Personas de diferente de orientación política y aún sexual. Escúchenlo bien. Sí, aquí no discriminamos a nadie. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decirles que Jesús es la esperanza. Y es Jesús quien va a transformar la vida, no nosotros. Pero cuando alguien llega a Jesús, nosotros de una le decimos cosas buenas como ven a la iglesia, ora, lee la Biblia. Y son cosas que se deben hacer. Pero miren, es el Espíritu de Dios el que hace, haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. ¿Cuándo sucede esto? Cuando quita el corazón de piedra y pone un nuevo corazón y cuando su Espíritu está en mí. ¿Sabe qué es la vida cristiana? La vida cristiana es una vida sobrenatural. Es tan sobrenatural que puedo hacer lo que antes no podía hacer. Por eso cuando alguien llega a Jesús debemos decirle, tú vas a empezar a dejar de hacer cosas que antes hacías y no podías dejar. Y vas a empezar a hacer otras que no podías hacer, pero ahora vas a poder hacerlas. ¿Por qué? Porque Él infunde en su espíritu y va a hacer que sigas sus estatutos y decretos. La vida cambia. La pregunta que acá debemos hacernos, y hablo en primera plural, ¿en qué aspectos todavía tengo que seguir cambiando? ¿En qué aspectos todavía arrastro aspectos de mi historia de vida? Yo les he contado muchas veces, vengo de un hogar de padres separados, padre alcohólico, abuelo alcohólico, no sé cuál es la suya, pero en cada familia hay historias duras que contar. Y cada vez que veo a una persona amargada, colérica, borracho, drogadicto, lo que sea, hay una historia de dolor detrás. Y a nosotros nos da rabia, incluso los delincuentes van, roban, cascan más y dicen miserables. No se llenan de rabia cuando ven noticias que todos esos delincuentes cogen a ese miserable y luego lo sueltan otra vez, ¿cierto? Pero uno ve la historia de esos miserables. Cuando uno visita la cárcel, cuando vivía en Medellín, visité la cárcel varias veces. No porque me metieron preso, sino porque iba con gente que iba a compartir de Jesús en la cárcel. Y solo los rostros de esas personas tú ves y ves rostros. Ahí es cuando uno piensa lo que la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Ahora por favor no miren mal a los feos, ¿cierto? El corazón alegre hermosea el rostro, dice Proverbios. Y cuando uno comienza a hablar con esa gente, uno ve unas historias de vida terribles, tristes. Un tipo, recuerdo una historia muy triste, un tipo que había sido asesino, terrible, estaba preso. Él llorando decía, mi vida cambió cuando Jesús llegó a mí. Mi papá me enseñó a ser cruel. ¿Y sabe lo que él contaba? Historias
recuerdo eso con tanta tristeza. Dice que el papá cogía ratas, las metía en una jaula y le enseñaba al hijo que con cuchillo la matara hasta que viera la sangre correr. Y decía, porque tienes que aprender a ser duro, dejar esa debilidad en ti. Y le decía, tanto daño me hizo mi papá. Y él lloraba, tanto daño me hizo mi papá. Miren, usted me dirá, uy, qué historia tan terrible, tan macabra, tan grotesca, ¿sí? No quiero ser amarillista, lo que quiero decir es que tú y yo también tenemos historias duras, diferentes, pero que todavía llevamos en el corazón. Tenemos que desaprender para aprender y aprender que el gobierno de Dios es más grande de lo que nos imaginamos y desaprender tradiciones para entender verdades profundas. Esta es una verdad profunda. Infundiré mi espíritu y harán cosas que no podían hacer. Y algo más para terminar, miren, aprender a identificarse con Jesús. Nicodemo estaba interesado por Jesús, pero le costaba, porque una persona prominente, un líder, un hombre importante, ¿cómo acercarse a este hombre del pueblo que la gente seguía? Miren, quiero que vean este texto. 2 veces más se habla de Nicodemo en la Biblia. Dice que Nicodemo era uno de ellos, se refiere a uno de los fariseos. Y antes había ido a ver a Jesús. Les preguntó, ¿sabe a quién le preguntó? Estaban en plena reunión todos los fariseos, discutiendo qué vamos a hacer con Jesús. Y quieren condenarlo. Y él toma la palabra y dice, les preguntó a todos sus colegas, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Sale como en la defensa de Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Lea Juan. Dice que los demás se ponen bravos y le dicen, ¿qué? ¿Acaso tú eres seguidor de ese hombre? Estudia las escrituras y verás que no se ha levantado profeta de Galilea. Ni siquiera ellos habían estudiado bien la Biblia. Cuando una persona está iracunda, dice estupideces. Por eso cuando en un momento estemos llenos de ira, mire, muérdase la lengua, no hable. Si está bravo con la esposa, con el esposo, cállese, muérdase la lengua, porque lo que uno diga se va a arrepentir el resto de la vida. Sí, yo recuerdo una vez un hombre estaba peleando con la mujer, él era de clase media y era una china que había estado siempre en un nivel de vida muy alto. El papá le había dado un nivel de vida muy bueno, vivía en un apartamento de 70 metros y creo que 70 metros era la alcoba de ella cuando era soltera. Y en una pelea la mujer le dice, eso me pasa por estar casado con un vaciado. Uy, y eso al tipo fue. Luego ya se reían de todo el cuento, pero el tipo hasta ahora recuerda, y esa bruja me dijo vaciado. Cuando estemos llenos de ira, mordámonos la lengua. Pero miren, esta gente llena de ira ataca a Nicodemo, se burla de Nicodemo. Y Nicodemo, pese a estas burlas, él sigue siendo un admirador de Jesús. Al punto que cuando Jesús muere, crucificado, sepultado, miren lo que dice más adelante el Evangelio de Juan. Después de todo esto, después de la crucifixión, la sepultura, que ya pasó todo, dice que van a sepultarlo. José de Arimatea, un personaje que aparece también en la Biblia, importante, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, ya Jesús muerto. José era discípulo de Jesús, aunque ¿qué? En secreto, por miedo de los judíos, porque si alguien decía que era discípulo de Jesús, lo expulsaban de la sinagoga y eso era muy importante para ellos ser parte de esto. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato, este hombre, José de Arimatea. Pero miren lo que sigue en el versículo siguiente. También ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Miren, esto que hizo Nicodemo fue una acción supremamente atrevida, porque esto ya significaba identificarse con Jesús. ¿Ustedes se imaginan toda la murmuración en aquella época? En esa época también había gente chismosa, sí. ¿Ustedes se imaginan? Ahí los chismosos, ¿saben a quién vi? Nah, que no te imaginas. Adivina quién llegó con José de Arimatea, ¿sí? Y Nicodemo. Y la gente, ¿Nicodemo? Sí, Nicodemo. El dirigente del fariseo, sí. Y llegó con 33 kilos de mezcla de mirra y aloe. ¿Ustedes se imaginan cómo Nicodemo habrá estado en boca de tanta gente en aquella época? Y que eso haya llegado al concilio, donde él hacía parte, al Sanedrín. No sé qué habrá pasado con Nicodemo después.
Algunos critican a Nicodemo, dicen, no, ese Nicodemo, un fariseo, fue de noche para que nadie lo vea, cobarde. Pero mire cómo termina. Miren, yo sí creo que me voy a encontrar a Nicodemo en el cielo. La Biblia no lo dice, no dice que se volvió seguidor de Jesús, discípulo, no se menciona más, no sé. No. Solo estoy deduciendo, puedo estar equivocado, pero yo creo que me lo voy a encontrar. Y yo voy al cielo no por bueno, sino por los méritos de Cristo. Soy un pecador que merece el infierno, pero por la gracia de Dios sé que voy a ir a estar con Él. Y cuando vea a Nicodemo lo voy a buscar. Nicodemo, ¿qué pasó después? Cuente. El chisme, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué decían en el pueblo? ¿Qué comenzaban a hablar la gente? Sí, Nicodemo, no, tú imaginas, la vieja chismosa del barrio comenzaron a publicar. No sé, pero yo creo que nos vamos a encontrar con Nicodemo. Y escúcheme algo, miren, como les decía al comienzo, necesitamos desaprender para aprender en muchos aspectos de la vida, en los cuales necesitamos que la presencia del gobierno de Dios esté presente. En la plata, en los pensamientos, en el matrimonio, en el servicio al Señor, en todo lo que hacemos. Por no tener el gobierno de Dios en todos esos aspectos es que sufrimos tanto y somos infelices. Y por eso vivimos en una sociedad que es infeliz, que sufre y hace sufrir. Por eso la propuesta del Evangelio es totalmente revolucionaria y transformadora. Por eso tenemos misioneros, porque queremos seguir siendo de influencia en el mundo. Por eso queremos ser una iglesia que sea relevante, lejos de religiosidad. Queremos eliminar barreras y construir puentes para que el Evangelio siga obrando en más personas. Pero primero tiene que hacerlo en nosotros, como un ejemplo y testimonio vivo de lo que el gobierno de Dios puede hacer. A manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla. Miren, necesitamos continuamente desaprender para aprender. Esto requiere humildad para reconocer la necesidad de un cambio de camino, de reorientar continuamente las decisiones y crecer en cada área de la vida inspirado por Jesús y su palabra. Él quiere seguir trabajando en tu vida. Decide seguir. Dos preguntas para pensar. La primera es, en estos días, ¿qué estás desaprendiendo para aprender en tu caminar con Jesús? Espero que haya algo. Si no hay nada, debemos preguntarnos qué está pasando. ¿Se está deteniendo el proceso de transformación de Jesús en nosotros? La segunda pregunta, si tú estás por primera vez o si nos ves por primera vez en la transmisión, es: si aún no has tomado la decisión de seguir a Jesús, ¿te gustaría hacerlo hoy? Él quiere empezar a trabajar con la gente hoy. Hoy, cualquiera que sea la edad, joven o tercera edad, cualquiera que sea su orientación política, de pensamiento, de filosofía, sexual, lo que sea, Dios quiere trabajar con todos. Dios no discrimina a nadie. Él quiere quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, infundir su espíritu, y quiere lograr que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos. Jesús murió en la cruz del Calvario para que eso sea real en nosotros. Oremos y busquemos al Señor. Señor Jesús, queremos ser verdaderos seguidores tuyos. Queremos seguirte de verdad en todos los aspectos de la vida. Y perdónanos porque a veces podemos presumir que te estamos siguiendo en todo de la mejor manera. Danos siempre la sensibilidad, la humildad, y rodéanos de personas sabias que puedan ayudarnos a ver aquello que hay que desaprender para aprender. Señor, qué terrible es el corazón humano. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y líbranos, Señor, de pensar aún en este momento que estamos orando en otras personas que necesitan esto. Llévanos a pensar en nosotros mismos, que es aquello que yo necesito. Señor, cómo somos dañados, que muchas veces nuestro pasado nos persigue y trata de imponerse sobre nuestra realidad actual. Señor, gracias por historias como la de Nicodemo, encuentros con hombres muy conocedores, pero que tuvieron la humildad de buscarte, de acercarse a ti y al final de identificarse públicamente contigo. Señor, queremos ser valientes también para identificarnos contigo ante otros y decirles cuánto necesitamos desaprender para aprender en todos los aspectos de la vida. Necesitamos un cambio de camino.
Señor, reorienta nuestra vida una y otra vez. Yo quisiera que sigamos orando, por favor. Aproveche estos instantes para orar. Lo invito a que con los ojos cerrados busque al Señor con todo el corazón. De pronto en la semana no ha tenido tiempo. Que en estos breves instantes podamos buscar al Señor con todo el corazón. Orar con todo el corazón. Y decirle: Señor, abre mis ojos y ayúdame a ver qué es aquello que yo debo cambiar, en qué debo cambiar de camino y reorientar la vida. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.